Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, bienvenidos nuevamente a este video, que quise aprovechar para buscar una manera de simplificar un poco la investigación que ustedes van a realizar acerca del gobierno de Isaías Medina Angarita. Ya Eleazar López Contreras lo vimos anteriormente y esta es la continuación de este periodo gubernamental de Isaías Medina Angarita. Yo quería aprovechar y explicar este esquema que tengo acá, porque quiero que ustedes tengan un poco de información, aparte de la que seguramente van a buscar en internet y en otros libros. Entonces yo quería más o menos, a través de este pequeño video, dar un breve resumen, más o menos para simplificar un poco esa investigación, y traten de aprovecharlo al máximo. En primer lugar, ya ustedes saben que venimos de hacer un análisis del gobierno de Eleazar López Contreras, que prácticamente tanto el gobierno de Eleazar López Contreras como el de Isaías Medina Angarita van a ser dos periodos gubernamentales donde se va a dar un poco la apertura democrática. Recuerden que anteriormente a Eleazar López Contreras estaba el general Juan Vicente Gómez, y bueno, imagínate, eran más de 35 años en el poder y era un periodo prácticamente de dictadura. Al entrar Eleazar López Contreras comienza a suavizar un poco lo que es la parte de la democracia y se va reforzando un poco con Isaías Medina Angarita. En primer lugar, ¿quién fue Isaías Medina Angarita? Decimos entonces que Isaías Medina Angarita fue un militar. Él tuvo una carrera militar que tuvo por cada uno de los cargos de lo que son los ascensos militares y fue postulado a la presidencia de la República. Él anteriormente era ministro en el gobierno de Eleazar López Contreras, era ministro de guerra, lo que actualmente es hoy el Ministerio de la Defensa. En este sentido, siendo ministro de Defensa o de Guerra en aquella época de Eleazar López Contreras, bueno, comienza el periodo de lo que son las elecciones presidenciales y él se postula como candidato a la presidencia para ese periodo que va a comenzar a partir de 1936 hasta a partir de 1940, específicamente 1941, porque en el 36 prácticamente es que asume Eleazar López Contreras. Entonces, en ese sentido, bueno, él asume la presidencia bajo el mandato de la Constitución de 1936, que fue la Constitución que se presentaba en esa época, prácticamente al gobierno de Eleazar López Contreras. Fíjate, a pesar de que tanto Eleazar Medina Angarita hizo campaña junto con Rómulo Gallegos, una campaña popular, pues, en las calles, donde se esperaba que la población votara en su mayoría, mas no fue así. Recuerden que en aquella época estábamos regidos por la Constitución de 1936 y donde se establecía que las elecciones a la presidencia de la República tenían que ser de segundo grado. ¿Qué significa eso? Una elección de segundo grado significa que el Congreso de la República es la que elige al presidente de la República. Es decir, cierta parte de la población que eran letrados, que sabían leer y escribir, tenían derecho al voto. Elegían a los diputados formaban el Congreso y el Congreso era el que se encargaba de elegir al presidente de la República. Eso era lo que se llamaba elección de segundo grado. Y de esa manera llega a la presidencia el general Isaías Medina Angarita. Claro, una vez que llega a la presidencia, electo por el Congreso de la República, prácticamente obtuvo como 136 votos y los votos que tuvo el contendiente más cercano era Rómulo Gallegos, apenas 13% de los votos. Entonces, en ese sentido, una vez que llega Isaías Medina Angarita a la presidencia de la República, comienza una apertura democrática. Esa apertura democrática va a consistir en darle el derecho al voto a la mujer, pero el derecho al voto, pero no para elegir presidente, sino simplemente para elegir candidatos a ser concejales. En esa época la Constitución establecía que la mujer tenía el derecho a la elección del presidente de la República. También legalizó los partidos políticos. Había muchos partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista, que fue legalizado en aquella época.
cuando, bueno, el primer presidente que legalizó un partido de izquierda lo hizo Isaías Medina Angarita. Por otra parte, también establece lo que es la reforma petrolera. Recuerden que Venezuela es un país eminentemente petrolero y en aquel tiempo era necesario hacer una apertura petrolera y darle una transformación a las leyes petroleras. En ese sentido, se elevan los impuestos a las empresas extranjeras y Venezuela va a generar ingresos adicionales. Y también en otra parte también se va a conocer como el 50-50, es decir, mitad y mitad, 50-50, 50% para la empresa extranjera, 50% para Venezuela. Es decir, Venezuela comenzaba a generar más ingresos petroleros, ¿okay? Pero se le colocaba como un límite a las empresas extranjeras, que ellos estaban prácticamente gobernándose así solas y no tenían ningún tipo de reglamento. Y con ese reglamento de la ley petrolera, de la reforma petrolera, se le pone un límite a las empresas extranjeras para poderlas controlar. Y de esta manera Venezuela va a obtener mayores ingresos petroleros y por supuesto va a subir la economía. En ese mismo sentido, hay una frase que se hizo muy popular en ese tiempo del ministro Arturo Pietri, que él decía que era importante sembrar el petróleo. Claro, había muchos ingresos petroleros y esos ingresos petroleros se transformaban en dinero y era necesario que ese dinero se transformara en lo que es educación, en salud, en deporte y más transformación en la estructura en cuanto a la parte de las vías de comunicación en Venezuela. Es decir, sembrar todo lo que se generaba del petróleo para ser una nación un poco más próspera. Bueno, eso más o menos fue lo que se dio en esta parte de la apertura democrática, de lo que se llama el gobierno de Isaías Medina Angarita. Claro, recuerden que veníamos de un gobierno de 36 años con el general Juan Vicente Gómez y la población no veía esos beneficios, y con Isaías Medina Angarita se pudo observar ese tipo de transformación y la gente se sentía un poco más satisfecha. Bien, en ese sentido, fíjate, tenemos aquí entonces lo que es el voto universal directo y secreto. En la época de Isaías Medina Angarita no existía este voto universal directo y secreto, y eso era una de los temas que en ese tiempo el Partido Acción Democrática, que era un partido ya legalizado, le exigía al general Isaías Medina para que estableciera una reforma en la Constitución y aportara el voto universal directo y secreto. Por supuesto, en ese sentido, el general Isaías se negó rotundamente, no quería, o a lo mejor no era el momento, para establecer el voto universal directo y secreto y darle el derecho a todos los venezolanos al voto, no solamente los que sabían leer y escribir, sino a todos. Pero eso fue una lucha. Y en vista de esa proclama que hicieron los partidos políticos, bueno, se generó un golpe de Estado, que prácticamente, si uno analiza la historia, nos damos cuenta que uno de los elementos que llevó a que se derrocara al gobierno de Isaías Medina Angarita fue este reclamo que le hacían los sectores populares y los sectores políticos al general Isaías Medina, y prácticamente fue algo que obviaron. Y en ese sentido, fueron a un golpe de Estado, derrocan al presidente Isaías Medina el 18 de octubre de 1945. El general Isaías Medina Angarita debió estar en el poder hasta 1946, y el golpe de Estado, claro, lo saca del poder, se instala una junta revolucionaria, donde uno de los dirigentes fue el líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, y en esa junta revolucionaria se lleva a cabo a lo que fue la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente, donde se establece que la Constitución debía ser reformada para poder introducir en esa Constitución el voto universal, directo y secreto, es decir, darle oportunidad a todos los venezolanos para que se estableciera el voto directo y universal. De esa manera se hace la Asamblea Constituyente luego del golpe de Estado y se cambia la Constitución. Prácticamente fue el último gobierno donde los venezolanos pudieron tener poca participación, sobre todo las mujeres. Ya a partir de 1946 y ya hasta nuestros días, ya todas las constituciones tienen lo que es el voto universal, directo y secreto, es decir, para todos los venezolanos
¿ok? Sin distinción y sin un límite. Entonces, en ese sentido, prácticamente tenemos un breve resumen de lo que fue el gobierno de Isaías Medina Angarita, que para muchos estudiosos e historiadores dicen que fue uno de los mejores gobiernos democráticos que haya tenido la historia de Venezuela. Quizás haciendo la comparación entre el gobierno de Gómez y el de Isaías Medina Angarita. Ok, fíjate acá entonces una cosa, vamos ya con esta información más o menos simplificada de este tema y más lo que ustedes van a buscar, necesitamos entonces que ustedes tengan una información completa del tema. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes expresen lo más importante del tema, qué es lo positivo, qué es lo negativo y qué es lo interesante de este tema. Ya en Classroom colocaré allí una actividad donde quiero que una vez que hayan hecho la investigación, ustedes me coloquen en una columna lo positivo del gobierno de Isaías Medina Angarita, en la otra columna lo negativo de este gobierno y en la otra columna lo interesante de este desarrollo político o este evento político o este periodo histórico de esta jornada o este periodo gubernamental de Isaías Medina Angarita. Son 3 columnas, lo positivo, lo negativo y lo interesante de este tema. Los invito a documentar un poco acerca de este tema y bueno, y elaborar el trabajo que pronto le estaremos enviando a través de la plataforma de Claro. Bien, muchachos, nos veremos entonces en el próximo video, ¿ok? Cuídense mucho, hasta la próxima.